Yahshua HaMashiach los bendiga, Baruch Hashem. Estamos en la segunda parte de la enseñanza sobre el adulterio. Bueno, quería explicar lo que es la monogamia y la poligamia. La monogamia es una relación sexual exclusiva, y la poligamia es poder tener varias esposas, esposas y concubinas, esposas, concubinas y siervas. O sea, la poligamia en sí es no una relación exclusiva. Por ejemplo, la monogamia es la relación sexual exclusiva. El hombre es exclusivo para la mujer y la mujer es exclusiva para el hombre. Solamente pueden tener relaciones sexuales entre ellos. El caso de la poligamia, existe la poligamia, el hombre con varias esposas, concubinas y siervas de esposas, como ahora después le voy a mostrar en la palabra, pero deja de ser una relación sexual exclusiva. O sea, para la mujer es exclusiva. La mujer solamente puede tener relaciones sexuales con ese hombre, pero para el hombre deja de ser exclusiva. ¿Y por qué vamos a hablar con respecto a este tema? Porque es una pregunta que nos hacemos casi todos los varones cuando empezamos a leer la escritura ya desde chico. Nos empezamos a cuestionar el por qué, por ejemplo, algo que siempre lo hablábamos, por qué David y Salomón habían tenido tantas mujeres, y así lo narra en la palabra. Salomón tuvo muchas más, tuvo un grupo exagerado de mujeres y de concubinas. Sin embargo, David fue menos mujeres, mucho menos. No quiero dar cifras para no dar un dato equivocado. De David sí le vamos a mostrar, porque hoy lo que más importa es que le pueda mostrar cómo la iglesia protestante, todas sus ramas han satanizado a David. O sea, lo han tomado como un buen ejemplo para algunas cosas y lo han tomado como un mal ejemplo para otras cosas. David ha sido juzgado y condenado como adúltero, ha sido juzgado y condenado como muchas cosas malas que han dicho de él, aunque cuando a la hora de hablar de valor, de valentía, de hacer frente a los problemas y minimizar un problema mayor, siempre lo ponemos como ejemplo al rey David como un siervo prototipo, ¿no? Rey y sacerdote, aunque él no llegó a la excelencia en el sacerdocio, pero él tenía mucha idea. David nos enseñó a nosotros cómo ser adoradores. David nos enseñó cómo ser adoradores. Él era un rey adorador. Él llevó a otro nivel la adoración. El pueblo de Israel, por ejemplo, era un pueblo que lo vemos a Yahweh diciéndome: ustedes me aman de labios fingidos, no de todo corazón. Y el rey David sin duda trabajó mucho para que el pueblo de Israel fuera un pueblo adorador. Eso es otro punto y no quiero mezclar, pero lo que les quiero decir es que el rey David es un gran siervo del Adón, hayase equivocado o no se haya equivocado. Nosotros los seres humanos nos equivocamos, y no porque nos equivoquemos dejamos de ser adoradores o dejamos de ser hijos del Adón. Vamos a ser hijos del Adón con nuestras equivocaciones, y Él nos va a aceptar como somos, y habrá cosas que Él irá puliendo sobre la marcha en nuestras vidas para que nosotros lleguemos a la excelencia, pero en la vida nos vamos a equivocar muchas veces. Y David se equivocaba, se llegaba, Yahweh lo restauraba, él se volvía a equivocar, Yahweh lo restauraba nuevamente. Dice, cuando David llega al final de sus días, él llega a la excelencia y terminó siendo lo que Yahweh quería que él fuera.
Y David parte prácticamente igual que Yahshua en la cruz, que no podemos comparar una obra con la otra, porque la obra de la estaca es una obra incomparable. Pero sí decir que David cerró sus ojos y pudo decir, bueno, restauré mi vida, mi Abba Kadosh se siente agradado en mí. Dice que él logró en ese último tiempo redimirse. Él se pudo redimir. Es imposible no admirar al rey David. Bueno, así que les explicaba del principio que la monogamia es una relación sexual exclusiva, guárdense en estas palabras, y la poligamia es tener muchas esposas. La monogamia es lo que más practicamos en casi todos los países del mundo. Aún algunas minorías siguen practicando la poligamia dentro del judaísmo, y los que sí practican la poligamia es en el mundo del Islam, en el mundo musulmán. Ellos practican la poligamia, pero aún quedan minorías dentro del judaísmo que practican la poligamia. Bueno, lo que yo diría que sería lo ideal para el hombre, esta es mi idea, ¿no? Y trato siempre de decir cuando es una idea concreta mía, trato de decir que es mi idea para que ustedes lo evalúen. Yo creo que el hombre lo que debe de practicar es la monogamia, es una relación sexual exclusiva, es el poder estar con una persona y sentirse pleno con una sola persona. Eso es lo que pienso yo. Ahora, hay situaciones en la vida que muchas veces llevan a que se tenga que practicar ciertas clases de cosas, como David, que tenía que dejar una heredad grande, y cuanto más hijos tuviera, más podría llegar, más reinos podría llegar a ocupar. El día de mañana más linaje, le iba a dejar más linaje a Israel. Y fíjense en que linaje de David fue el linaje más importante, porque de ese linaje sale Yahshua HaMashiach. Entonces, por eso les digo que en ese caso, lo que nosotros tenemos que entender, que muchas que han practicado la poligamia, fue por un tema de poder y por un tema de linaje y por un tema de lo que son las herencias genéticas, ¿no? Las herencias genéticas. Fíjense en que si nosotros hubiésemos tenido 20 Einstein, el mundo hoy tendría mucho más avance científico, ¿no? Si hubiésemos tenido 20 mentes brillantes como Einstein, y si en el mundo hubiésemos tenido 50 Rey David, hubiese sido una tierra mucho más justa, ¿no? Y una tierra de más adoradores para Yahweh. Pero tampoco quiero mezclar los puntos, pero sí darle a entender que ellos necesitaban dejar una herencia y establecido un linaje para que Yahweh pudiera seguir obrando y bendiciendo, porque cuando Yahweh bendice generaciones y generaciones y generaciones, cuando tienen el mismo sentir. O sea, ya nacés con una identidad y nacés ya en estado de libertad. Si hay algo que nos ha costado, cuando nosotros estábamos en una iglesia protestante cristiana evangélica, nosotros luchábamos por algo sacramental. Para nosotros era algo sacramental que las familias estuvieran congregadas enteras dentro de una congregación, porque era la única forma viable que nosotros veíamos que se derrumbaran las herencias del mal, herencias genéticas, decretos de maldición que ya venían de sus antepasados, y nosotros teníamos solamente esa manera de poder cortar con el mal, y el linaje es algo necesario. Pero vamos a observar el por qué. Vamos a mirar, ustedes recuerdan que David, su primera esposa fue Mical, esposa que él se la gana por
porque él peleó contra Goliat. Entonces Saúl le dio a Mical, su hija, como esposa. Ustedes saben que esa unión conyugal no fue una unión conyugal feliz ni exitosa. Nosotros vemos que David empieza a ser perseguido durante 20 años por Saúl, y hubo una vida durante esos 20 años que él estuvo lejos del palacio. Y en esa vida él hizo muchas cosas. Y bueno, vamos a ver con las dos primeras mujeres que se casa David, y eso lo vamos a encontrar en 1 Samuel capítulo 25. Primera de Samuel 25, 42 y 43. Así que enseguida preparó, llevó a 5 de sus siervas como asistente, se fue y montó en su burro y fue con los mensajeros de David y se convirtió en su esposa. En este caso no está hablando de Abigail, no sé si se acuerdan, tienen que recordar esta historia. David también se casó con Ahinoam de Jezreel, es difícil de pronunciar esa palabra, así que las dos fueron sus esposas. Mientras tanto, Saúl había dado a su hija Mical, esposa de David, a un hombre de Galim llamado Palti, hijo de Laís. Y acá no está hablando, David se casa con Abigail. Yo no sé si ustedes se acuerdan que Abigail era la esposa de Nabal, y Nabal se había negado a darle provisiones a David, se había negado. Entonces luego Nabal muere, y Abigail en cierta manera se presenta y es tomada como esposa para el rey David, junto con Ahinoam. Siempre me costó mucho pronunciar esta palabra. Y se casa con las dos. El mismo día se casa con las dos mujeres. Toma a esas dos mujeres como esposa. Y como vemos acá, ya Saúl le había sacado a Mical a David, se la había entregado a otro hombre mientras pasaba este acontecimiento, ¿no? Y ahí nosotros vemos a las dos esposas de David. Vamos a buscar otra cita bíblica en el mismo Samuel 27:3. En el mismo Samuel 27:3. Y dice: tanto David como sus hombres se establecieron allí y quedaron bajo la protección de Aquís. Cada hombre había llevado a su familia, y David tenía consigo a sus dos esposas, Ahinoam la Jezreelita y Abigail de Carmel, la viuda de Nabal. Esta versión estaba más fácil de pronunciar, ese nombre que me cuesta. Ahinoam es más fácil de pronunciar, y Abigail, la viuda de Nabal. O sea que acá lo vemos a David movilizado con sus dos esposas. Ahora, segunda de Samuel 3:1, nosotros vemos que ya ahí David tenía 8 mujeres, o sea, 8 esposas. Solamente le voy diciendo esta cita bíblica para que podamos llegar a comprender. El título de esta palabra dice: los hijos de David nacidos en Hebrón. Estos son los hijos que le nacieron a David en Hebrón. El mayor fue
Amnón, y su madre fue Ahinoam de Jersel. El segundo fue Daniel, y su madre fue Abigail, la viuda de Nabal, del Carmelo. El tercero fue Absalón, y su madre fue Maca, hija de Talmai, rey de Jesús. El cuarto fue Adonías, y su madre fue Agit. El quinto fue Cefatias, y su madre fue Abital. El sexto fue Itream, y su madre fue Egla, esposa de David. Todos estos hijos le nacieron a David en Hebrón. Acá yo conté 8 esposas, y en 2 de Samuel 2:2 nosotros vemos cuando David es puesto como rey de Judá, solamente de Judá, en el Valle de Hebrón. A David le llevó un periodo grande conquistar todo Israel. Tuvo que hacer varias guerras y todo, pero eso es historia, eso es harina de otro costal. Pero acá nosotros vemos las 2 esposas de David. Como le había dicho al principio, cuando había sido consagrado como rey, él había ido con sus 2 esposas, pero después, más adelante en el 3:1, le contamos 8 esposas. Pero vamos a 2 de Samuel 15:16. Dice en 2 Samuel 15:16, él acá ya estaba, fue en el momento que David escapa de Jerusalén, que estaba siendo perseguido por Absalón. Todos recuerdan esta historia, Absalón usurpándole el trono al padre, los ubicó temporalmente. Es muy tedioso esto de ir recorriendo citas bíblicas para poder llegar a un concepto, pero es parte de lo que las cosas se deben demostrar con la palabra. Porque si no después dicen ¿de dónde sacó la información? Bueno, toda la información está en la palabra. Todo lo que enseñamos tiene una base sólida en la palabra. Entonces, versículo 16 dice: entonces el rey salió de inmediato. Explicamos que estamos huyendo de Absalón de Jerusalén. Él estaba huyendo de Jerusalén a causa de que Absalón le estaba usurpando el trono. Entonces el rey salió de inmediato junto con todos los de su casa. No dejó nadie excepto a 10 de sus concubinas, para que cuidaran el palacio. Vemos, aparte de esas 8 esposas, 10 de sus concubinas. Pero dejó 10 de sus concubinas. Puede ser que hubieran muchos más, pero tenemos una cifra. Podemos decir 8 esposas y 10 concubinas. Bueno, ¿por qué damos toda esta vuelta y los ubico en diferentes tiempos de la vida del rey David? Porque el rey David era el rey David, ¿no? Había sido consagrado, había sido ungido como rey. Primera cosa, había sido ungido por Samuel, pero ni David sabía que había sido ungido como rey por Samuel, simplemente había sido ungido. Samuel sí sabía que David un día iba a ocupar ese lugar. Pero David había sido puesto por los de su propio pueblo. Judá fue uno de los primeros que tomó, al morir Saúl, dijo, bueno, queremos a David, un hombre fuerte, un hombre valiente. Ya venía con hechos históricos fuertes, ya se comentaban, vieron, Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000, frases hechas. Tenían el hecho de que él había matado a Goliat, un gigante, y bueno, su pueblo lo pone como rey. Su pueblo lo pone como rey, lo elige como rey por todo lo que él era. Y él, a pesar de tener en ese momento 8 esposas, él contaba con el agrado de Yahweh. No era que Yahweh le dijera, a ver, yo no te voy a ungir, no te voy a dar sabiduría, no te voy a conducir, David, porque vos tenés 8 esposas y 10 concubinas y practicás la poligamia. David era un siervo, era un rey siervo, un rey adorador, un rey Cohen, aprobado por la presencia de nuestro Abacadosh.
A él no le juzgaba el pueblo. Tú como rey tienes 8 esposas y 10 concubinas. Era algo totalmente aceptado en una sociedad y eso no se juzgaba en un hombre. Hoy, por ejemplo, como le digo, nosotros practicamos la monogamia, tenemos una relación sexual exclusiva, y si nosotros supiéramos que uno de nuestros hermanos, la ley de nuestro país dice que podemos estar casados con una sola mujer, ¿no? Porque casi todos los países occidentales la poligamia es carcelable. Podemos pagar prisión, pagamos pena por la poligamia. Pero vamos a hacer de cuenta que un hermano nuestro en la fe tiene una esposa y tiene algunas concubinas. Nosotros pondríamos el grito en el cielo. Pero está haciendo algo que a Yahweh desagrada, está pecando. ¿Cómo va a practicar eso si la ley de nuestro país permite una sola esposa? Bueno, la ley de nuestro país permite una sola esposa, pero Yahweh no condena. Yahweh no condena que un hombre tenga una esposa y tenga 2 o 3 concubinas. Igual les voy a explicar algo antes de seguir con más citas bíblicas. Yo creo que el hombre, nosotros los siervos del Adón, o los que vivimos bajo la ley del Adón, no, como yo les decía, yo estoy a favor, y es mi idea, de la monogamia, de una relación sexual exclusiva con una sola mujer. Y me parece que es lo apropiado. Pero, ¿qué era una de las cosas que Yahweh quería asegurarse cuando un hombre tenía varias esposas y varias concubinas? Una de las cosas, de las funciones que cumple el varón, es ser proveedor. Por ejemplo, no podría tener una esposa y 4 concubinas y tenerlas todas viviendo dentro de una misma pieza. Se supone que como proveedor tendría que por lo menos proveer de una situación cómoda a cada una de ellas. Lo ideal sería una casa para la esposa y una casa para cada una de las concubinas, porque se supone que con las concubinas también tendrías hijo, ¿no? Y también ser el proveedor de las familias. Tampoco sería tener esposas y concubinas y hacerlas pasar hambre a ella y a los hijos, y a los hijos de esos lazos amorosos. Entonces, ¿cuál es el tema? Yo creo que para encarar una situación de esa manera, Yahweh a nosotros no nos prohíbe tener una esposa y tener concubinas. No nos prohíbe eso, Yahweh. A mí no me lo prohíbe. Yo como varón, si quisiera practicar eso, tendría la conciencia limpia y no me acusaría nada la conciencia, que no estaría pecando contra Yahweh, no estaría violando ningún mandamiento. Si tuviera una esposa, la ley me dice que puedo tener una esposa en este país, pero si le sumara a esas uniones concubinas, el país, en las leyes del país no me podría decir nada. ¿Entiende lo que? Porque lo ilegal es ir al registro civil y casarte con 2 mujeres diferentes, o con 3. Eso sería un acto ilegal, corromper la ley de nuestro país. Pero, por ejemplo, si tuvieras una esposa y varias concubinas, con eso no estás haciendo ningún daño, y tampoco Yahweh te castigaría por eso. Pero sí te castigaría si fueras, dice que el que no mantiene su casa es peor que el impío. Entonces, creo que una de las cosas que si una persona, un hermano mío en la fe, o esas pequeñas minorías que yo le digo que practica la poligamia, yo no tengo ningún derecho moral, aunque yo practique la monogamia, de poner en tela de juicio de que si Yahweh está con ellos o si ellos están haciendo algo contra Yahweh. Porque en verdad, esas pequeñas minorías que practican la poligamia
de hombres que tienen dinero y pueden mantener varias esposas, varias concubinas, no están pecando contra Yahweh. Entonces tampoco pueden juzgar ni condenar. Son diferentes opciones de vida, diferentes opciones de relacionamiento, pero los que practican la poligamia lo están haciendo en un orden. Lo que no hay que hacer, pasar hambres a esos hijos, a esas esposas, y que no vivan todos en la misma casa porque pueden pasar rencilla. Pero nosotros nos podemos poner a cuestionar esos pequeños temas porque en total no tienen pecado, no tienen falta contra Yahweh. No hay una cita bíblica, no hay nada que diga que, a no ser Yahshua, que dice en algún momento de primera fue creada una Eva para un Adán y un Adán para una Eva, dijo Yahshua. Y por eso yo estoy a favor de la monogamia, pero tampoco puedo estar en contra de la monogamia porque Yahweh no está en contra de eso, ni la ley está en contra de eso. Bueno, explicado este punto, le digo por qué. Si algún hermano, por ejemplo mío, de la iglesia, de Somos por la Causa de Yahshua HaMashiach, ¿no?, está casado con una mujer y tiene concubinas, y yo sé que las mantiene y a cada uno les da una casa, ¿no? Y tiene hay amor, hay afecto. Esas concubinas no son amantes, hay providencia aparte del hombre hacia esos hogares. Yo no podría juzgar si un hombre hiciera eso en mi congregación, no podría, aunque yo practicara la monogamia. No es algo que tenga que entrar en tela de juicio si ese hombre mantiene a su esposa y a sus concubinas, ¿entienden? Y tampoco hay un delito, porque el delito es ir al registro civil y casarse con dos mujeres diferentes, o estando casado casarse con otra mujer y no divorciarse de la primera legalmente. Pero si ante los ojos de Yahweh no hay delito, no es pecado tampoco, no es pecado que un hombre tenga una esposa y tenga concubina y esté todo en ese orden. También tiene que ser relaciones consentidas, ¿no? Que la esposa sepa que ese hombre tiene concubinas y que las concubinas sepan que ese hombre tiene esposa y sepan que hay una aceptación, que no hay un engaño, una traición, que estén puestos de acuerdo en que eso es lo mejor para ellos. Tampoco es en base a engaño, pero les digo que Yahweh no castiga eso, no castiga la poligamia, no es pecado, no lleva lapidación, no lleva expiación. Eso no es pecado de ningún punto de vista. Bueno, ¿cómo voy, mi amor, con esto? No me decís nada. Vamos entonces a por qué hasta este momento Yahweh, hasta que le hablé de esto, Yahweh estaba agradado con David. Pero ¿cuál fue el pecado de David que siempre nosotros los que tenemos un origen protestante, cristiano, o los que estuvimos en una de esas falsas religiones, ¿no? Porque para mí el cristianismo es una falsa religión y la iglesia protestante es una falsa religión. ¿Qué es lo que siempre juzgamos de David? Y que en cierta manera sí es verdad. El otro día escuché una opinión, una deducción, que antes de ir a la guerra un hombre se podía divorciar, se tenía que divorciar de la mujer, o se podía divorciar de la mujer antes de ir a la guerra, por las dudas si le pasaba algo y moría, ¿no? Y entonces la mujer quedaba libre. Eso no es viable de ningún punto de vista. La palabra dice que una vez que nosotros damos carta de repudio, no podemos volver a tomar esa mujer. Entonces no creo que ninguno renunciara a su lazo de matrimonio porque si sobrevivía a la guerra no podía volver. Aunque se hubiese instituido esa ley, también esa ley iba contra la ley mosaica. Eso es inviable, eso es una total falacia, eso es una mentira. No es viable en la ley eso.
una vez que diste carta de repudio no podías volver a tomar esa mujer. De seguro, ahora vamos a hablar de Urías. Urías, por más que fuera filisteo, él tuvo que haber hecho una conversión al judaísmo para poder estar al lado de un rey, para poder servir a Israel, y su mujer también, Betsabé. Pero es inviable eso. Eso, si ustedes lo escuchan de algún mesiánico, de alguien que diga que antes de ir a la guerra se divorciaban, es inviable, porque Urías, vamos a hacer de cuenta, si hubiese sobrevivido, él no podía volver con ella porque ella le había presentado carta de repudio. Eso es inviable, eso es un invento, es una falacia. Bueno, ¿cuál es el pecado que nosotros le cuestionamos y cuál es realmente lo que Yahweh le cuestionó a David? Una de las cosas que Yahweh le cuestionó a David fue el caso de Urías, y lo que nosotros siempre hablamos acerca de que David cayó en adulterio, fue porque él realmente tocó a una mujer ajena. Sáquense de la cabeza eso de que ella en ese momento que se estaba paseando y que Urías estaba en el frente de batalla, que ella estaba divorciada, ¿no? Eso es imposible. Sáquense eso de la cabeza, eso es imposible. Ella no estaba divorciada, ella tenía un lazo matrimonial. ¿Qué hizo David? Lo que recordamos ayer nosotros, en esos 20:14, y que dice no adulteres, y después en el 17 dice no codicies, o sea, nos habla clarito que el adulterio es estar con una mujer ajena, codiciar a una mujer ajena. Por eso yo siempre digo que el adulterio va de mano de la codicia. Lo que siempre se le recrimina al rey David fue que él tocó, y eso fue una de las cosas que Natán, cuando el profeta Natán se presenta ante él, y David, no sé cómo expresarlo con palabras del mundo, pero David se hace el tonto, vamos a decir así, de esta palabra, cuando el profeta Natán le empieza a describir la situación que él había vivido, porque el profeta Natán fue el poder de Yahweh que lo envió a que amonestara a David. David había tenido un mal comportamiento, no había tenido un buen comportamiento. David no hizo lo bueno en ese tema, y eso es algo que nos tiene que entrar en la cabeza. La parte entra de que él codició y tocó a la mujer ajena. Él tenía todas las mujeres que él quería. Él, como rey, él podía hacer llamar a las mujeres que él quisiera, pero tampoco tenía que ser un abuso de poder, porque era como le decía Natán, ese hombre tenía solo esa mujer. Y es una de las cosas que Natán más le recalcaba. Bueno, vamos al párrafo bíblico para que realmente lo podamos explicar. Todo esto está en Segunda de Samuel. Vamos, Segunda de Samuel 11. Bueno, Segunda de Samuel 11 ya empieza el título, David y Betsabé. Podemos, si quieren, podemos leer todo el párrafo bíblico de que ella se estaba bañando, que es toda parte de la historia, ¿no? De que hay un hecho, de que quieren... esta es mi opinión. Betsabé se habrá bañado en público, capaz para que el rey la observara, eso no lo sé, todo es deducciones lo que podemos sacar, pero yo lo que sí le puedo decir que la responsabilidad es de ambas personas. Que David sabía por la ley, por Éxodo 20:17, que él no podía codiciar ni tocar a una mujer ajena. ¿Entienden? Él no podía codiciar ni tocar a la mujer ajena. Si el hombre se da lugar, porque a veces nosotros decimos, la mujer es una adúltera y la mujer es la floja, la tachamos un poco más que de ramera, pero en verdad, si el hombre se diera su lugar, el hombre, el siervo del Adón,
el que tiene la ley del Adón grabada en su corazón, cualquier clase de hombre se tendría que dar cuenta que la mujer ajena no se tiene que tocar. Y si el hombre cumpliera con esa parte, ayer hablábamos con mi hermana Solange, y ella me dice que los que más entienden este punto de, como yo lo presenté, del adulterio y de la codicia, es el mundo musulmán. Dice que en el mundo musulmán, un hombre musulmán, cuando empieza el coqueteo de seducción a una mujer, lo primero que le pregunta si esa mujer está casada. Si esa mujer está casada, automáticamente abandona el coqueteo y la seducción. Ya prácticamente ya no pone más su mirada en ella, porque sabe que esa mujer tiene dueño. Si nosotros nos diéramos nuestro lugar, nosotros los siervos del Adón, si nos diéramos nuestro lugar los varones, y todos los varones, aunque no creyeran en Yahweh, no tendrían que poner la mirada en una mujer ajena, ¿verdad? ¿Hay responsabilidad de los dos lados? Sí, hay responsabilidad. El hombre hace un trabajo de seducción sobre la mujer para conquistarla. La mujer compra lo que el hombre le dice. Pero David tendría que haberse dado su lugar. Es la mujer, es una mujer ajena, y es la mujer de una de las personas que sirvió para mí en un ejército. Tendría que ser algo sagrado no haber tocado esa mujer. Esa mujer tenía un dueño y era una persona que Uría era una persona que le era fiel, y si tenía que dar la vida por David, la daba. David era su rey, y si él tenía que dar la vida, no, en cierta manera, no quiero apasionarme por este tema de llevar un punto de mostrar hasta cierta situación de estar apasionado por este tema, pero fue una situación totalmente injusta. David jamás tendría que haber tocado a esa mujer ajena. La mujer sedujo, pero David tendría que haberla sacado. Apenas la vio, cuando mandó a averiguar quién era ella, le dijeron era la mujer de Uría, tendría que haber desistido automáticamente. O sea, no toda la responsabilidad, siempre se le echa toda la responsabilidad a esta pobre mujer Jezabel. Más allá de Betsabé, ya más allá de que ella Betsabé sería hermosa y capaz hasta le gustaba a David, pero no puede llevar toda la responsabilidad. Bueno, podemos saltear todo eso de que ella se estaba bañando y que él la tomó y pasó todo eso de que él la mandó a buscar, pero él, luego de que muere Urías, cuando la esposa de Urías se enteró, el 11:26, cuando la esposa de Urías se enteró de que su marido había muerto, hizo duelo por él. Una vez cumplido el periodo de luto, David mandó que la trajeran al palacio y pasó a ser una de sus esposas. Eso fue como una burla, ¿no? Una tapada de ojo. Luego ella dio a luz un hijo, pero el Adón estaba disgustado con lo que David había hecho. ¿Entienden? Si ustedes leen todo el capítulo 11, ustedes se van a dar cuenta de todo el pecado premeditado que hizo David para tocar a esa mujer ajena. Él se apasionó y entró en calor por esa mujer, ¿no? Se le llenó de lujuria su ojo, codicia, no le importó ni siquiera aunque él no lo haya matado Uría, él lo puso en el lado donde la batalla era más fuerte, donde había más riesgo de morir en la batalla. Lo puso en el lugar de más riesgo para que él muriera. Entonces fue algo totalmente premeditado. Bueno, después nosotros lo vemos a David con el profeta Natán, y miren lo que le dice Natán, que Yahweh le había mandado decir a David. Escuchen esto, porque se acuerdan que le habíamos contado las 8 esposas de David, ¿no? Y le habíamos contado
10 concubinas. Bueno, acá ya había tomado a Betsabé también como esposa. Le seguimos sumando esposa. Miren lo que le dice Yahweh. Y esto es para que tengan base para lo que yo le he hablado antes. Te di la casa de tu amo, o sea, la casa de Saúl, sus esposas y sus reinos. O sea que David, cuando hereda el reino de Saúl, no solamente heredó la casa del amo, o sea, la casa, estamos refiriéndonos a todo el hogar, no estamos hablando solamente de la estructura física, sino que estamos hablando del hogar, sino que también sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no te hubiera sido suficiente, le dice Yahweh por medio del profeta Natán a David, y si eso no te hubiese sido suficiente, te habría dado aún mucho más. O sea que cuando Yahweh le dice, te hubiese dado más reino, más casas, más esposas, más poder. ¿Pero por qué? ¿Por qué, David, pusiste tu mirada en la mujer ajena si yo te lo tenía prohibido en la Torá? Vos estuviste años y tiempo consultando, porque dice que la palabra que el rey David era un hombre que reflexionaba en la ley. Era un hombre que se despertaba pensando en Yahweh. ¿Por qué? A pesar de todo lo que te di y tenía mucho más para darte, tuviste que violar esos dos 20, 14 y 17. ¿Por qué tuviste que poner tu mirada en una mujer ajena? ¿Por qué tuviste que poner tu mirada en algo que no te correspondía? ¿Por qué tuviste que mirar con codicia? ¿Por qué? ¿Por qué tocaste la pertenencia de otro hombre? Eso es lo que Yahweh le quiere decir a David. Y como dándole una sentencia, bueno, yo te podría haber dado mucho más si hubieses cumplido con la básica, la palabra. Yo no te condeno porque yo te di todas esas esposas. Yahweh lo que le quiere decir, yo te di las esposas de Saúl, tus esposas, tus concubinas, la casa, los reinos. Fui yo que te di todo. No era necesario que tocaras a Betsabé, la esposa de Urías. No era necesario que tocaras la mujer ajena, ni que planearas la muerte de un hombre para quedarte con un bien de otro hombre. Porque no solamente David le entra la codicia por la pasión sexual, sino que planea por medio de esa codicia la muerte de otro hombre para poder quedarse con el bien de ese hombre. ¿No? Y eso es una de las cosas. Yahweh no le está diciendo a David, porque tenés tantas esposas te voy a castigar, o porque tenés tantas concubinas. Te dice, no, te hubiese dado mucho más. Te hubiese dado más esposas, más casas, más reino. Yo lo que quiero que le entre esto, no estoy siendo repetitivo porque no conozca la palabra, sino para que les entre a todo, que Yahweh no le cuestionaba a David sus esposas, sus concubinas y sus relaciones sexuales frecuentes. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Adón e hiciste este acto tan horrible? Le pregunta Yahweh por medio de Natán a David. Pues mataste a Uría, el hitita, con la espada de los amonitas y le robaste, escuchen este término, al adulterio, a la codicia, al entregar a la espada. ¿Ustedes saben lo que era que te matara un impío? Dice que en la antigüedad, esto es un dato que no se lo van a dar mucho. Había como por costumbre, cuando se derrotaba un ejército, de los hombres que quedaban, no eran solamente torturados físicamente, dice que eran también violados sexualmente. Se practicaba el sodomismo con esos hombres. Era algo terrible dejar que un hombre muriera en manos de enemigos. Y Yahweh está cuestionando eso. Permitiste que a un amigo, que a un compañero, que a un tipo que es leal a vos, que a un hombre que es leal a vos, fuera encontrar la muerte a través de la espada
de impíos. De impíos lo expuso delante de los espíos, de los impíos, de los amonitas. Y dice Yahweh, y le robaste a su esposa. Le robaste, tocaste a la mujer ajena, no te bastó con haberla tomado, no te bastó con haberle metido un hijo, no te bastó con haber hecho muchas trampas, todavía más que eso, haces que tu amigo caiga en la espada de los amonitas. Entonces, Yahweh le pone el pecado de homicidio también. Yahweh es totalmente enojado con David. En ese momento, ante la mirada de Yahweh, David era asesino, ladrón, adúltero y prácticamente, si hubiese vivido en esta época, era un apóstata porque había despreciado la palabra. Pero, como le decía, ladrón, adúltero y homicida, no todo eso junto. Pero Yahweh jamás le cuestionó el hecho de que él tuviera muchas esposas. Entonces David sí fue adúltero. Lo dice Yahweh, no lo decimos nosotros. David fue adúltero, fue asesino y fue ladrón. ¿Tuvo su tiempo de enmendar? Sí, enmendó su vida. Claro que la enmendó. Enmendó y pagó por su pecado, encontró el arrepentimiento, cambió, porque el arrepentirse es cambiar de actitud, cambió de actitud, mejoró como persona, pero toda la vida cargó con la angustia de que él no hizo todo lo bueno delante de los ojos de Yahweh. Por eso yo les digo a todos que la monogamia no es la monogamia es lo que a mí me parece que es lo correcto, pero que si alguna minoría practica la poligamia, yo no soy quien para juzgar y condenar. ¿Ok? Vamos a hacer de cuenta que un hermano de la iglesia, que era algo que decía al principio, tiene una esposa y su vínculo exclusivo con su esposa no anda tan bien, y tiene un hogar en paralelo. Con una mujer soltera o viuda, ¿no? Y él tiene una vida de esposo, tiene una vida de conyugal con esa mujer. No es una relación de amantes, sino que se ocupa de darle contención a esa mujer, de darle providencia, de estar con esa mujer no solamente como compañía sexual, sino también de compañía de sociedades, económica, tener una casa, tener un hogar. Bueno, yo no soy quien para juzgar a un hermano, y tampoco en ese caso lo consideraría que esa concubina sería un amante. Pero lo que se tendría que hacer en ese caso es que la esposa y la concubina supieran la verdad, que a ese hombre lo comparte o lo tienen que compartir. Si es consentida por ambas mujeres y por el varón, no es una unión ilegítima. Yo les diría que si tienen una relación plena con una persona, no coqueteen con eso, sino que practiquen la monogamia, porque la relación sexual transmite mucha, así como transmite, si hay amor y están en un yugo igual, es una energía buena. Si por ejemplo ustedes se quieren hacer los vivos y dicen, porque el pastor predicó de esto, que podemos tener dos mujeres, ¿no? Y van y su concubina es una impura, o es una goy, o es una gentil, o es una pagana, una profana. Eso no está bien. No es una relación que le va a traer una energía positiva, le va a traer una energía oscura.
¿Entienden? No es tampoco ir a hacerse los vivos, decir, el pastor nos dio permiso para que nosotros tuviéramos dos mujeres. Y en caso de que la otra tiene que ser consciente, la que es su esposa, tiene que ser consciente, tiene que saberlo, y la otra mujer también lo tiene que saber, para que no haya traición y engaño. ¿Me entienden lo que quiero decirle? Para que no haya traición y engaño, las dos tienen que saberlo. Y ese hombre tiene que mantener a las dos mujeres, no hacerse el vivo, mantener. Y cuando hablo de mantener, estoy hablando de ser el proveedor, ocuparse de hijos, ocuparse del bienestar, ropa, alimentos y todo. No es algo tan sencillo tampoco tener dos esposas. Es difícil darle todo lo que se puede a una esposa, imagínense a dos. Bueno, yo quisiera hacer un chiste sobre eso, pero me están mirando feo. Pero todos los días cuando oro le pido al Adón que me dé mucho dinero. Porque el dinero podría hacer que eso pudiera ser una realidad. pero creo que no podemos condenar a un hermano que practica tal cosa. Bueno, que Yahshua HaMashiach los bendiga a todos. Lo próximo vamos a hablar de las consecuencias del adulterio, pero al menos ya nos queda claro de lo que fue David, y de que sí, que fue un adúltero, fue un asesino y también fue un ladrón, y que esos pecados los hizo porque tocó a la mujer ajena y planeó muchas cosas para quedarse con una mujer ajena. O sea, David, fuiste un pecador, alcanzaste la redención, pero pecaste. Eso te lo quiero decir. Yahshua HaMashiach los bendiga grandemente, y espero que hayan recibido un poco de luz. Y bueno, y no les doy autorización para que tengan más de una mujer. Está bueno la monogamia, tendría que ser así, como dijo Yahshua. Pero si alguno de nosotros practicáramos otra cosa que no fuera la monogamia, no somos quienes para criticar a otros hermanos, porque es algo que Yahweh no lo castiga. Yahshua los bendiga.